para preguntas, ¿está bien? Claro, bien, muchas gracias. Bueno, pues todo tuyo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Bueno, me presento. Mi nombre es Marla, soy neurótica y soy codependiente. Y bueno, primero y antes que nada, pues quiero agradecer este servicio de poder compartir un poco, pues cómo he ido transitando por este camino de la recuperación. Agradezco que me permitan a través de este servicio, pues seguir observándome y seguir poniendo un poco en la mesa, ¿no? Cómo es que para mí han significado algunos de los conceptos. Y en este caso, pues en este tema, ¿no? De la mano de amor y servicio, pues nada, le agradezco muchísimo a los compañeros de este grupo de Renacer en mí, pues que me permitan, ¿no? Poner la mano en ese tema. En mi caso, pues bueno, ya hace ya algunas 24 horas que estoy dentro de los programas. Yo nací dentro de un programa de una agrupación de cuarto y quinto paso y pues era un concepto bastante complejo, ¿no? Para mí, porque como era un grupo mixto, me era muy fácil como deslindarme de las responsabilidades de haber hecho daño, de haber reconocer, pues, ¿no? Que yo sea siquiera capaz de hacerle daño a alguien, ¿no? En mi caso, pues toda mi familia, mi mamá comenzó con este proceso de pedir la ayuda y de ahí le siguieron el resto de mi familia, ¿no? De mi familia nuclear. Vengo de una familia disfuncional, por supuesto, un padre alcohólico, adicto a la cocaína, una madre neurótica, codependiente. Tengo un hermano gemelo, alcohólico, adicto, codependiente. Y otros dos hermanos gemelos más chicos, también alcohólicos, adictos, ¿no? Y bueno, seguramente codependientes también, ¿no? Entonces mi madre se acerca a pedir la ayuda y le dicen que, pues que no, que en realidad la que necesita la ayuda para estar mejor es ella misma, ¿no? Eh, y maravillosamente comienza ella con esta cadena de recuperación en casa, ¿no? Yo, al no ser, yo decía, yo, pues es que yo no soy ni alcohólica, ni soy adicta, ni estoy tan loca como mi mamá, pues yo no necesito la ayuda, ¿no? Entonces, pues ahora me da risa, ¿verdad? Me tardé mucho tiempo, mucho tiempo en acercarme a la agrupación, en pedir ayuda porque yo pensaba que estaba bien. Yo pensaba que era una persona, pues, normal, digamos, ¿no? Era muy buena para dar consejos, muy buena para pensar qué era lo que las otras personas necesitaban hacer, decir. Entonces, pues, ¿cuándo iba yo a pensar que yo tenía un problema, no? Si yo era tan sabia. Ahora me da risa, ¿no? Porque claro que me era muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y pues más bien era metiche, ¿no? Me encantaba pues poder darme cuenta de los defectos de los demás para no ver los míos. Y la verdad es que en el camino pues me fue muy difícil ir reconociendo pues qué tantos fallos tenía yo, porque la mayoría de las cosas que llegué a hacer en mi vida, pues las hice mucho con el disfraz o con el gran gigante al que llaman el amor, ¿no? El gran gigante del alma, que es el amor, o todo haciéndolo en nombre del amor, em, pues era un excelente disfraz para poder manipular, para poder controlar, para poder enjuiciar, estar inconforme, ¿no? Para poder perseguir, amenazar, no sé, tantas y tantas cosas que se hacen en el nombre del amor, ¿no? Entonces me costó mucho, me tardé bastante tiempo en acercarme a una agrupación y pedir la ayuda. Incluso creo que disfracé la ayuda con una expresión de tengo ganas de llorar, por eso tengo ganas de ir a su agrupación. Yo veo que cada fin de semana que se van, cuando regresan, regresan con los ojos hinchados, entonces pues yo creo que no estaría mal que yo vaya
a llorar un rato, ¿no? Porque hace mucho que no lloro. Esa fue la justificación que yo tuve para poder acercarme a una agrupación, ¿no? Claro que ahora me doy cuenta que era una gran arrogancia la mía y un gran temor a sentir, ¿no? Me acostumbré a no sentir, me acostumbré a pensar que las cosas tenían que ser solo por encimita, sin darle mayor profundidad a las cosas como para que no doliera, ¿no? Entonces, a mí me preguntaban, incluso llegando a la agrupación, cuando yo pedí la ayuda, me hacen la entrevista y me preguntan, ¿no? ¿Eres feliz? Y yo, por supuesto que contesté inmediatamente, sí, claro, yo soy feliz, ¿no? ¿Crees en Dios? Sí, por supuesto que creo en Dios, ¿no? Y no me daba cuenta de que yo estaba, pues, teniendo esta gran máscara, ¿no? Yo en las máscaras de la neurosis, donde vienen, donde habla sobre el miedo, la ansiedad, la preocupación y así, a mí me encantaría agregar la máscara de la felicidad, ¿no? Porque yo traía el disfraz de la felicidad enfrente, la máscara de la felicidad y todo estaba bien. Mi mejor frase era, todo está bien, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te enojaste? No, no, todo está bien, ¿no? ¿Quieres que no se? Sí, 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 está bien. O sea, todo estaba bien, ¿no? Y no, no sabía ni siquiera qué era lo que yo sentía, ¿no? Entonces, bueno, me acerco y hasta me molestó incluso que esta persona me preguntara si yo era feliz. Me molestó que me preguntara si creía en Dios, porque yo creía que tenía, pues que tenía fe, ¿no? Y yo creía que era una persona feliz, de verdad lo creía, ¿no? Y cuando llego a la agrupación y veo que es un gran movimiento, ¿no? Como todas las agrupaciones, en este caso, pues les digo, a mí me tocó una agrupación de cuarto y quinto paso que tiene una dinámica de vivir una experiencia espiritual de fin de semana. Entonces, yo veía que la gente iba, venía, corría, ¿no? Incluso yo recuerdo que mi mamá era la que, pues ella después de que asistió a la agrupación, ella siguió brindando servicio y yo no entendía, ¿no? A mí me parecía como que estaba pagando una manda, ¿no? Así como cuando vas a la iglesia y tienes que pagar una manda, yo así sentía que mi mamá estaba obligada a pagar, ¿no? Y que tenía que pagar porque ya había hecho posible que todos sus hijos y su esposo acudieran a la agrupación, ¿no? Y yo me tardé tal vez como unos, no sé, 5 años para poder pedir la ayuda, ¿no? Cuando llego a la agrupación y veo todo este movimiento, yo pensaba, ay, claro que no es posible que estos estén aquí nomás porque sí, ¿no? A mí se me hace que les pagan, o sea, como por qué alguien va a estar aquí, ¿no? Sirviendo una taza de café caliente, dándote galletitas, atendiendo, ¿no? Barriendo, trapeando el lugar. Cuando yo me acuerdo llegué, olía delicioso, ¿no? Olía a limpio, ¿no? Los baños impecables, o sea, yo decía, toda esta gente le pagan, nada más que pues no lo hacen evidente porque, este, pues nos van a decepcionar, ¿no? Pero yo creo que ya al final, cuando se cierran las puertas, aquí les han de distribuir a cada uno su billetito, ¿no? O sea, así de incrédula estaba, ¿no? Porque de verdad que no conocía o no había experimentado para nada ninguno de estos conceptos, ¿no? Del amor o del servicio. Entonces, después de haber vivido el proceso de la experiencia espiritual, eh, yo recuerdo que fue una experiencia sumamente, eh, pues, confrontativa conmigo misma, pero no fue tampoco, creo que fui de las personas más difíciles, ¿no? Dentro del proceso, porque yo no estaba acostumbrada a verme a mí misma. Como buena codependiente, al vivir una vida de estar más al pendiente de otro que de mí misma, por supuesto que al ser invitada a vivir un proceso conmigo y un encuentro hacia mí misma, yo no era capaz de verme, ¿no? Y yo veía a las compañeras, escuchaba los historiales de los compañeros y yo decía, pobrecitos, ¿no? Pobrecito, él sufrió mucho, pobrecita, ella sufrió demasiado. Incluso llegué a llorar por los compañeros, pero no lloraba por mí, no sentía nada por mí. Estaba absolutamente indolente ante mis propias emociones, ¿no? Eh,
durante todo ese proceso que viví durante la experiencia, yo hasta me reía y estaba bien contenta. Le conté a mi madrina la historia que yo me armé de mí misma, que era que yo tenía una pareja, que era una persona muy feliz, que tenía un hijo con discapacidad, que era mi gran regalo, mi gran maestro, que todo estaba perfecto, en orden, en casa. Y la historia yo me la creí, ¿no? Yo, como dice uno de los síntomas de la codependencia, ¿no? Creer en mentiras, y creer en sus propias mentiras, ¿no? Yo me creí mi propia historia y yo me armé todo eso a manera de que no había nada que entrara y tampoco nada que saliera de mí, ¿no? No entra nada, no sale nada. Esa era tal vez una de las cosas que con las que yo me escudé por mucho tiempo para vivir, digamos, estable o plena, entre comillas, ¿no? Entonces, imagínense lo difícil que pudo ser para un compañero o compañera que se abría de capa, ¿no? Y que contaba las historias más dolorosas de su vida y yo lo único que hacía era pensar, pobre cabrón, ¿no? A este sí le fue mal. Perdón, no sé si se permite decir malas palabras. Yo decía, pobrecito, ¿no? Este sí realmente que sufrió. Yo soy muy privilegiada, ¿no? Entonces, fue muy difícil tocarme, ¿no? Encontrarme, darme cuenta de que yo había pasado por una historia y que tenía que ser escuchada. Porque del otro lado pasaba de la historia, de contarme a mí misma una historia sin dolor, sin sentimientos, a contarme una historia en la que todo, bajo todas las circunstancias, yo era la víctima, ¿no? Y pobrecita de mí. A mi alrededor, la mayoría de las personas que escuchaban una versión mía acerca de alguien cercano a mí, era siempre de que la otra persona era mala, ¿no? Aunque yo disfrazara esa historia, siempre le decía a otro, no, no, pues es que ayer me pegó, me dio unas cachetadas, ¿no? Pero yo la quiero mucho. Es una muy buena persona, pobrecita, está pasando por un divorcio y debe estar muy complicada con su existencia. Entonces, pobrecita, ¿no? Entonces, las personas que estaban o que me escuchaban, eh, odiaban a las personas con las que yo me relacionaba porque yo me encargaba inconscientemente de convertir a las otras personas en villanos, ¿no? Eh, de alguna forma tratando con mi falsa humildad de hacerles creer a otras personas que yo era buena, ¿no? Me contaba una historia al revés en la que yo era la víctima y las otras personas eran victimarias, ¿no? Cuando yo me quedé en muchas de las circunstancias precisamente para mantener una historia de heroísmo falsa, ¿no? Que yo misma me inventé. Solía manipular las situaciones a mi alrededor, manipulándolas ni siquiera de manera consciente, ¿verdad? Lo hice y me fui dando cuenta conforme pasó el tiempo, pero yo tenía o tengo un hijo, perdón, tengo un hijo con discapacidad, ¿no? Lo adopté cuando él tenía 4 años. Entonces, yo al lugar que llegaba, llegaba con él de la mano y le decía a la gente, ¿no? Perdone, es que tiene una condición, ¿no? Tiene parálisis cerebral, tiene déficit de atención, tiene autismo, tiene síndrome de gestación etílica. Y entonces, ¿cómo es eso de síndrome? O sea, yo hasta ya lo acomodaba, ¿no? ¿Cómo es eso de síndrome de gestación etílica? Yo decía, no sé, no sé. Bueno, que la mamá bebió durante el embarazo, ¿no? Y luego, ¿la mamá? Porque por supuesto que la pregunta iba a venir después, ¿no? Pero si tú eres la mamá y yo no soy la mamá biológica, yo soy la mamá adoptiva. Ay, ¿lo adoptaste? Sí, lo adopté, ¿no? Ay, no, qué hermosa, qué bella, de veras, te ganaste el cielo. Ay, no, de perdida, qué maravilla que le diste un hogar a ese niño, ¿no? Y entonces yo me empezaban a flotar las alitas, ¿no? Y me salía el aura blanca, ¿no? Y bajo esa circunstancia yo empezaba a tener el poder de la situación, del lugar, de las personas a las que yo me acercara, ¿no? Inconscientemente estaba haciendo de ese lugar, pues lo estaba haciendo a mi propio antojo, ¿no?
Y cuando me voy dando cuenta, pues, ¿no? Dentro de este concepto de recuperación en el proceso, no les puedo decir si fue, no sé, dentro de los primeros meses o los primeros años, la verdad no recuerdo, la temporalidad me cuesta, ¿no? Pero me voy dando cuenta de cómo yo iba manipulando la situación, ¿no? Y que en algún momento, por ejemplo, uno de los grandes síntomas también de los codependientes es que te preguntan cómo estás y caemos en dos vertientes, ¿no? La primera es, bien, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Entonces ya yo no importo, yo quiero saber todo de ti. ¿Y cómo está tu mamá? ¿Y cómo está tu papá? ¿Y cómo está tu sobrino? ¿Y cómo te fue en el hospital? ¿Te hiciste los exámenes? O sea, soy capaz de conocer la vida entera de la otra persona, pero que no sepan absolutamente nada de la mía. Así yo me esté muriendo, soy incapaz de decirle al otro por lo que yo estoy pasando, ¿no? Eso es uno. Por el otro lado, la pregunta de ¿cómo estás? Uy, no, pues y empezar con la conmiseración a todo lo que da, ¿no? O sea, porque como buen codependiente, pues no sé vivir en el equilibrio, ¿no? Entonces caí en el otro extremo de, no, pues bien, acabo de regresar con el neurólogo, fui, pues fíjate que me dicen que el niño convulsiona cada 3 segundos y que no sé qué, y que, o sea, yo contaba toda la historia y entonces a través de esa historia de conmiseración, manipulaba la situación y me ganaba a la gente porque, ay, no, qué bárbara, qué bonita, qué nivel de entrega tienes tú para con ese niño, ya te ganaste el cielo, ¿no? Entonces, yo con eso yo me iba absolutamente conforme porque yo ya había logrado manipular la situación, ¿no? Entonces, cuando llego a la agrupación y me doy cuenta que efectivamente hay personas que están haciendo las cosas sin pago, ¿no? Yo no lo podía creer, ¿no? Y me doy cuenta, ¿no? Que hay personas que empiezan a vivir procesos a través del amor, del agradecimiento genuino, de la fe, ¿no? Y, yo pensé, cuando viví mi experiencia espiritual, pues, que ya era hasta ahí, ¿no? Que era todo lo que se tenía que vivir y que, fíjense, a pesar de haber visto a mi familia, ¿no? Que mi familia militaba dentro de la agrupación, que apoyaba, que iba, venía a las experiencias, iba a los grupos, a las juntas. A pesar de ver todo eso, yo estaba absolutamente fuera de, sin haber sido ni siquiera sensibilizada frente a eso, ¿no? Entonces, em, yo me salgo, termino mi proceso y le digo a mi madrina, muchas gracias, gracias por el apoyo, con permiso, no te voy a volver a ver nunca, bueno, con permiso, ¿no? Te doy las gracias. Y entonces cuando me voy a retirar me dice, no, tú puedes regresar. Si tú quieres regresar a ver cómo se hace esto detrás del telón, tú puedes regresar, ¿no? Si tú quieres ver cómo se organiza todo, cómo se hace la estructura de la experiencia, cómo nos organizamos en las juntas tenemos juntas de estudio, tenemos juntas de sanación y tenemos, bueno, todo lo que se vive dentro de la agrupación, ¿no? Y yo dije, pues, y regresé realmente, ni siquiera regresé por convicción, ¿no? Yo regresé por metiche, realmente para saber cómo se movilizaba la agrupación, ¿no? Entonces, cuando regreso, me doy cuenta que hay muchos servicios, ¿no? Y que dentro de todos esos servicios había gente que era o que parecía como más importante, gente que no parecía tan importante, ¿no? Y yo me acuerdo haber visto a una persona a la que yo no le vi ninguna de esas cosas, ¿no? Era una madrina altísima, con una sonrisa preciosa, ¿no? Con un trato genuino, con un trato gentil y amable para con la gente, llegaba y abrazaba, llegaba y besaba, ¿no? Y yo decía, qué padre, ¿no? Aquí todos se besan, aquí todos se abrazan, ahora sí puedo yo venir y abrazar a toda la gente, porque no hay problema con que abraces a quien abraces, ¿no? Aquí todos somos hermanos. Esa sensación muy dentro de mí prevalecía, ¿no? Fui por metiche y fui porque yo tenía esa sensación de que iba a ser bonito, ¿no? Y entonces en algún momento dijeron, bueno, y que está el servicio de la cocina, quien guste lavar los trastes, quien guste picar lechuga, quien guste lavar los baños, yo lo hice todo como con mucha alegría y con mucho entusiasmo porque yo dije, vengo a regresar lo que en algún momento hicieron por mí, pero ni siquiera estaba consciente de realmente cuánto habían hecho por mí, ¿no? Como que no hace a uno mucho consciente hasta que pasan los años y ya uno dice, de verdad, qué maravilla, ¿no? Entonces, pasaron los meses y yo seguía acudiendo. Yo no falté a partir de que me dijeron que yo podía regresar y que las juntas se hacían tales y tales días. En el grupo donde yo estaba se hacían juntas lunes, miércoles, viernes y
¿no? Lunes, miércoles y viernes, y yo no faltaba, ¿no? Yo ahí estaba puntualita, ¿no? Y a las experiencias, pues una vez por mes, ¿no? Entonces, recuerdo alguna vez haber experimentado por primera vez en mi vida esa sensación de gozo, y lo digo ahora y hasta me vuelve a conmover, ¿no? Porque estaba yo parada fuera de la cocina, y de pronto vi a uno de los compañeros que ya había terminado su proceso de la agrupación de cuarto y quinto paso, ¿no? Y cuando va terminando, viene caminando a lo lejos, ¿no? Viene caminando hacia donde estábamos todos reunidos, y lo veo caminando junto a su padrino y a otro compañero que le llaman Oreja, y vienen caminando directamente hacia acá, y yo me acuerdo haber visto a ese compañero cuando llegó a pedir la ayuda durante todo el proceso de la experiencia. El día que llegó a pedir la ayuda, llegó deshidratado, con los ojos caídos, ¿no? Con una tristeza que se le notaba por encima del rostro, ¿no? Y ese día lo vi venir hacia acá caminando con una paz, un brillo en sus ojos, una alegría, una sonrisa que tal vez podía contagiar a muchos de los que estábamos ahí, ¿no? Y de pronto me acuerdo que me dio mucha vergüenza, ¿no? Soltarme llorando, y yo dije, me voy a esconder porque yo no quiero que me vean llorando, ¿no? Me fui a donde estaba la tarja de los trastes, y me solté llorando, y no podía contener el llanto, se me hacía como así, ¿no? Con no sé cómo se llama ese llanto, pero yo estaba llorando realmente de la maravilla que había hecho Dios en esa persona, ¿no? De cómo había transformado a un ser humano en una semana, de cómo a través del sufrimiento de las otras personas, de cómo a través de las experiencias y el dolor de otras personas, Dios había hablado y le había manifestado, ¿no? Que era posible ser perdonado, ser amado, que era posible tener un cambio de juicios y actitudes, que era posible un cambio de vida, que era posible tener esperanza, perdón, amor, ¿no? Que era posible estrechar la mano de un compañero, y así, ¿no? Fue un arrebato mental, emocional, interior, espiritual, de saber y de disfrutar de una persona que estaba gozando el amor de un poder superior y el amor de una agrupación, ¿no? Y yo lloraba y lloraba y lloraba, y me preguntó alguien, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿No? Y yo le decía, es gozo, lo que estoy sintiendo es gozo, ¿no? Y no quiero dejar de venir a este lugar, no quiero dejar de venir a darle gracias a Dios porque veo regalos, ¿no? Cada vez que vengo, veo regalos, y yo espero un día poderlo sentir en mí. Porque yo, a pesar de que yo iba, yo seguía en mi casa teniendo, eh, pues, unos comportamientos muy enfermos, ¿no? Yo seguía, pensando que yo a mi hijo le tenía que ganar en la crianza, yo seguía pensando que yo tenía que tener la última palabra en mi hogar, yo seguía pensando que tenía que tener el control en las situaciones, yo seguía, sin cederle mi servicio a Dios, ¿no? Yo seguía pensando que yo era la coordinadora de mi propia existencia y que Dios no tenía lugar en mi casa, ¿no? Entonces, poco a poco me fui dando cuenta de cuántas cosas yo necesitaba cambiar en mi vida y de cuántas cosas necesitaban tener la mano de un poder superior y la guía de los pasos, ¿no? Y y me acuerdo que muy paulatinamente, porque no voy a decir que fue de un día para otro, la culpa me ganaba muchas veces también, ¿no? De pensar que yo no había o que no era capaz de hacer cambios drásticos en mi situación. Pero una de las cosas que yo empecé a sentir al principio fue el saber o el sentir, ¿no? Que así como yo era, con todas las cosas y todas las aberraciones y todas las tonterías y defectos de carácter, con todos los descoyuntamientos emocionales, mentales, sexuales, sociales que yo había experimentado en mi vida y que yo me lo quería guardar, con todo eso que yo había hecho, aún a pesar de ello, era una persona amada, ¿no? Yo creo que fueron experiencias, de las mejores experiencias, el saber que yo podía hermanarme con otro compañero en cuanto al sufrimiento, ¿no? En cuanto al dolor, que ya no era necesario dentro de la agrupación contar todo lo que yo había ganado, todos los títulos que yo tenía, las calificaciones que para mí eran tan importantes, ¿no?
Y a pesar de que en casa yo tenía un gran maestro, estaba muy despegada, ¿no? De lo que realmente era el significado de la recuperación o de la esperanza de recuperación. Entonces, recuerdo que de las primeras cosas que yo pude hacer dentro de mi hogar fue invitar a Dios a pasar a mi casa, ¿no? Y decían así como tú, cuando tú estás enamorado y que piensas todo el día en esa persona y que lo quieres ver y lo quieres platicar con él y quieres conocerlo más y quieres saber más de él y así. Yo siento que esa sed me surgió a mí, pero de conocer el programa, de conocer a ese poder superior, de reconvertir a ese poder superior en algo que me conviniera, ¿no? Porque al poder superior que yo tenía en mi mente era un poder superior muy juicioso, muy castigador, muy sed de perfección, ¿no? Con mucha sed de perfección, eh, instaurador de juicios, instaurador de miedos, ¿no? Y poco a poco dentro del programa se me fue regalando la posibilidad de conocer a un Dios que yo podía moldear a mi antojo, ¿no? Que yo podía convertir en un padre protector, que yo podía convertirlo en la naturaleza que me rodeaba, ¿no? En la sonrisa de mi hijo, en los ojos de mi hijo, en los ojos de mi pareja, ¿no? En el corazón de mi madre, o sea, yo podía poner a Dios en donde yo quisiera, ¿no? Incluso dentro de mi propio corazón, ¿no? Y fue muy bonito y ha sido muy conmovedor darme cuenta que el programa me ha ido sensibilizando, porque yo llorar, ay, no olvídense, o sea, incapaz, ¿no? Siquiera de llorar, o sea, lloraba y mientras estaba llorando me decía a mí misma, ay, qué ridícula ya, ¿no? O me escuchaba y me escuchaba como, no sé, tenía esas cosas como resuellos, ¿no? Y me estaba escuchando y me decía a mí misma, ya, qué ridícula, ¿no? Entonces, poco a poco poder ir haciendo esos cambios en casa, ¿no? En los que yo decía, ¿cómo sí me gusta ir a la agrupación y servirle una taza de café a las 3 de la mañana a un compañero, ¿no? ¿Cómo sí me gusta ir y desvelarme y quedarme hasta sin bañar para poder hacer un servicio de calidad? Y cómo si voy y le pico la cebolla chiquitita a un desconocido y no lo hago en mi casa, ¿no? Porque no veo todo lo que yo estoy haciendo. Y yo me acuerdo que alguna vez escuché a una compañera que decía, tengo un servicio con mi mamá, tengo un servicio con mi hermana, tengo un servicio en el trabajo y tengo un servicio aquí en mi casa. Y yo decía, qué ridícula, ¿no? Porque dice servicio. Pero cuando yo me llegó y me sensibilizó y lo entendí, dije, sí es cierto, ¿no? Todo lo que hago lo pongo al servicio de Dios, sea dentro de la agrupación o sea fuera de ella, ¿no? Si yo pongo a la disposición y no creo en mí, porque realmente muchas veces ni siquiera creía en mí, yo decía, es que Dios no me dio estos dones para mí, ¿no? Ni para que yo fuera falsamente humilde, diciendo, ay, no, 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 yo no lo sé hacer, ay, no, no, ¿cómo creen? ¿No? Si Dios me dio dones, me los dio para que los ponga al servicio de los demás, para que los ponga al servicio de mi comunidad, ¿no? Como dicen, ¿no? Para que los ponga al servicio de otro compañero, porque sí soy capaz de escuchar a un compañero por horas durante un apadrinamiento, no soy capaz de escuchar a mi madre, durante algunos minutos en el teléfono, ¿no? Porque sí soy capaz de acompañar a un compañero que quiere beber y que no quiere recaer y de invitarlo a mi casa y que se esté ahí conmigo, ¿por qué no soy capaz de acompañar a mi hijo jugando un juego, no? Entonces, hacer todas estas comparaciones de lo que a mí me iba brindando la agrupación y llevármelo a mi casa fue eh, de mucho esfuerzo y de mucho tratar, ¿no? De frenar y de anteponer, como dicen, mis deseos personales, ¿no? Con mi hijo tal vez fue pues de las experiencias más gratas y también más duras, ¿no? Porque déjenme buscar un poquito de privacidad para poder compartirles un poco también acerca de esto. Espero, porque mi hijo no sé si está cerca, ¿no? Actualmente, pues ya él tiene 17 años. Yo cuando lo conocí, él tenía 4 años y era un niño, bueno, como les decía, tiene discapacidad múltiple, tiene parálisis cerebral, déficit de atención, autismo, síndrome de gestación etílica
no hablaba, no entendía nada de lo que se le decía, perdía la memoria todos los días se despertaba muy contento, eso sí, pero no sabía ni quién era, ¿no? Se pasaba por el espejo y se veía a sí mismo y se decía: "Oa, oa, oa", ¿no? Como diciéndose hola frente al espejo, ¿no? O veía su reflejo en una cuchara y lo mismo, ¿no? Oa, oa, ¿no? Tenía eh, muchos ataques de autoagresión, se pegaba muy duro, se daba golpes, se daba cachetadas, se daba puñetazos, tenía muy poca tolerancia a la frustración, caminaba muy despacio, ¿no? Todo quebraba, todo mordía, todo destruía, todo golpeaba, todo pateaba, ¿no? En todos los lugares a los que yo iba, en cuanto llegábamos, la gente torcía la cara porque le era absolutamente incómodo, ¿no? Su presencia, porque sabían que nada se iba a quedar quieto, ¿no? O que algo se iba a quebrar, o que algo se iba a caer, o que algo iba a destruir, o que algo iba a morder, ¿no? O que a alguien iba a pegarle, porque además su manera de relacionarse era golpeando a otras personas, escupiéndolos, jalándoles el pelo, ¿no? Este, y perdía la memoria. Entonces, poco a poco yo me fui dando cuenta cómo fui perdiendo la paciencia que yo tenía, y luego me fui dando cuenta también cómo Dios me fue mostrando que yo podía ser una persona paciente, ¿no? El programa me enseñó estos 2 mensajes que por un lado son, eh, muy confrontativos, ¿no? Por un lado es, darme cuenta que no tengo, la paciencia para criar a un hijo, o sea, el mensaje me llegaba por ahí, no tengo la paciencia para criar a un hijo. Y por el otro lado, a través del programa y a través de verlo con una óptica diferente, recibir el mensaje transformado y decirme, no sabes en lo que Dios te puede convertir y en la mujer paciente, en la mujer madre amorosa y paciente en la que puedes convertirte a través del programa, ¿no? Entonces, creo que muchas de las veces cuando llegué a estar más desesperada, gracias a mi madrina, gracias a los compañeros, gracias a escuchar a todos los compartires, los mensajes de victimización y de fatalismo y de frustración y de impaciencia y de locura, ¿no? Se fueron transformando en mensajes de esperanza, que era exactamente la misma situación, pero vista desde una perspectiva diferente, ¿no? En algún momento me acuerdo que estaba ya tan desesperada porque me di cuenta que me fui convirtiendo cada vez en una persona menos tolerante, menos amorosa. Al principio yo le hablaba y le decía, mira, no, te vas a quemar, no, mira, si le pones la mano aquí, te vas a quemar, ¿no? Pero después de ver que ya lo habían corrido de una escuela y luego de otra y luego de otra y luego de otra, había lugares en los que duraba un día en una escuela, ¿no? En algún momento me acuerdo lo llevé a un lugar de Boy Scout, dije: "Aquí sí se puede", porque los Boy Scouts son niños que andan en los parques, que prenden cosas, que suben, que bajan, ¿no? Aquí tal vez él pueda como explorar todas las posibilidades, es un niño muy inquieto, ¿no? Y no duró ni siquiera toda la sesión porque la instructora, o no sé cómo se llama, me mandó llamar, ¿no? Primero me dijo: "Váyase, déjemelo", ¿no? Y yo estaba fascinada, sin creer, me fui caminando como despacito para ver si no se arrepentía ella de decirme que me regresara, ¿no? Me quedé afuera, la verdad es que no me fui, me quedé como afuera del parque estacionada, viendo todo a la distancia, y mientras yo lo veía, yo decía: "¡Ah! Se está integrando, está respetando que se tomen de la mano en círculo, está corriendo con los demás compañeritos, no está aventando a los demás, qué bien se está portando mi hijo, qué maravilla", ¿no? Y a los 20 minutos me llama la instructora y me dice que me acerque, que me lleve al niño, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Le pregunté yo, ¿no? Y me dijo, es que no, no, mire, no respeta los turnos, está jaloneando a los compañeros, se encontró una paleta en el piso y la está lamiendo. este, Como que le falta mucha vida a este niño, señora, lléveselo, ¿no? Y me acuerdo que me regresé llorando con la garganta
yo siempre le pongo color a la sensación, ¿no? Y la garganta ese día estaba negra, ¿no? Porque era una sensación de fracaso, de frustración, de impotencia, de dolor, de rechazo, de 20,000 cosas que se me vinieron encima, ¿no? Me subí a la camioneta con el niño y el niño, ¿por qué? ¿Por qué? Me decía nada más, ¿no? ¿Por qué me lo estaba llevando de un lugar a medias, ¿no? Y me di cuenta, ¿no? Que había experimentado, que había sumado a mi vida tantas situaciones de rechazo, de impotencia, de frustración, de intolerancia, de todo, ¿no? Que era incapaz de poder brindarle a otro ser humano amor cuando yo era incapaz de brindármelo a mí, ¿no? Porque ni siquiera era capaz de sacarlo, ¿no? ¿Cómo le iba a decir yo al mundo que yo estaba frustrada cuando yo misma había manejado un discurso de heroísmo, ¿no? Con la gente diciéndole que yo había adoptado a este hermoso niño si el aura la traía yo arriba de la cabeza, ¿no? ¿Cómo les iba a decir que estaba frustrada, que me daba envidia a las otras personas, ¿no? Que veía a la gente que publicaba en sus Facebook que los niños habían ganado premios por excelencia académica, o que otro niño había, ganado una carrera de ciclismo, ¿no? Y que a mí me llenaba de impotencia y de frustración, y ni siquiera le podía decir que era envidia, ¿no? Yo decía: "Mi hijo nunca me va a cantar una canción en el Día de las Madres, mi hijo nunca se va a sacar un 10, ¿no? Y eso era lo que a mí me frustraba tantísimo, ¿no? Cuando él me estaba mostrando que la vida no era nada de lo que yo había planeado, ¿no? No era nada de lo que yo pensaba que significaba la felicidad, ¿no? A través de su mensaje de amor, poco a poco el programa me fue sensibilizando para darme cuenta que el que estaba realmente haciendo un servicio de amor y que el que estaba realmente haciendo un 12.º paso era mi hijo, ¿no? A través de su propia discapacidad. Creo que fue muy largo el proceso y aún lo es, aún no es, aún me es difícil y aún tengo que arrodillarme y pedirle a mi poder superior que me brinde claridad, que me brinde serenidad, que me quite el miedo de su futuro, que me quite el miedo de ser firme, o sea, todavía, ¿no? No quiero decir que esto ya sea algo trascendido, ¿no? Pero empecé a ver que yo necesitaba sonreírle a esa persona tan especial que había llegado a mi vida, que necesitaba sonreírme a mí al espejo, ¿no? Que necesitaba verme con amor, quitarme esa autoexigencia tan severa que me había perseguido por tantos años, ¿no? Quitar a ese juez castigador que era el poder superior que yo traía de mi vida y que necesitaba aprender a brindar la mejor versión de mí en donde fuera, con quien fuera, incluso delante de mi propio espejo, ¿no? Entonces, creo que el programa, ¿no? Es esta pequeña, es este pequeña gota o esta pequeña dosis, este pequeño rocío que poco a poco se va infiltrando y que me va mostrando, ¿no? Pero que necesita de mí, por supuesto, porque dice, ¿no? Una fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Necesita de amarrarme pensamiento, de amarrarme un deseo, de amarrarme a un impulso, ¿no? Porque incluso me acuerdo que me castigué por algún tiempo, porque ya estando en el proceso de recuperación, yo seguía dándole manotazos a mi hijo, ¿no? Seguía dándole bachones, seguía dándole empujones cuando ya llegaba un momento en el que me frustraba, ¿no? De haberle dicho y dicho y dicho y dicho, porque yo le decía las cosas y se las tengo todavía que decir, ¿no? No quiere decir que no, porque él olvida, ¿no? Él olvida y ahora ya no pierde la memoria todos los días, ahora ya tiene mucha más información, ¿no? Pero aún le cuesta trabajo leer, le cuesta trabajo escribir, le cuestan trabajo los números, le cuesta trabajo entender los mensajes, ¿no? Todavía le cuesta trabajo muchas cosas que hay que repetirle y repetirle y repetirle, ¿no? Pero, a través de darme cuenta, pues, ¿no? Que era necesario, eh, tener la suficiente paciencia y el amor para poder repetir con amor, ¿no? Eh, Me perdí un poco, perdón. Este, yo creo que el poder darme cuenta, ¿no? Que cada vez puedo ser un poco más paciente, cada día puedo ser un poco más servicial, cada día puedo ser un poco más comprensiva.
en lugar de decir estoy perdiendo la paciencia, ¿no? Estoy perdiendo la fortaleza, estoy perdiendo la claridad, estoy perdiendo la sabiduría, ¿no? Pero requiere de mi propio esfuerzo, requiere de amarrarme, como les decía ahorita, ¿no? A mi propio impulso. Y entonces yo me acuerdo que yo le decía a mi madrina, es que le volví a pegar, ¿no? Le volví a pegar otra vez y no le pegaba fuerte, ¿no? Al principio sí, pero luego pues el programa me decía, pues ya si le diste una, no se la dé tan fuerte, ¿no? O no le des dos, o ya no agarres el cinto, no le des con el cinto en las pompas, dale una nalgada, ¿no? Pero lo seguía haciendo, ¿no? Y yo me seguía castigando. Y mi madrina me decía, no más golpes. No me decía otra cosa, ni siquiera me mandaba a leer nada, ni me ponía el ejemplo de nada, no me compartía nada, nomás me decía, no más golpes, ¿no? Y yo decía, puta, perdón, yo decía, otra vez, ¿no? Otra vez me dijo, no más golpes, yo otra vez le volví a poner la mano encima, soy la peor, ¿no? Y un día, no sé cómo, dejé de hacerlo, ¿no? No sé cómo. Y así, ¿no? Y cada día creo que en el proceso de la recuperación o en la búsqueda de la recuperación hay muchas aristas en las que se puede seguir trabajando, ¿no? El día de hoy, y lo comparto incluso sintiéndome muy vulnerable y muy sensibilizada, el día de hoy tengo 48 horas sin fumar. Eh, Llevaba mucho tiempo sin querer ponerlo en el inventario, ¿no? Sin querer ponerlo a la mirada o bajo la lupa del programa, sin querer ponerlo en manos de Dios, ¿no? Porque yo decía, ay, es algo que me gusta, es algo que no me mortifica, yo voy a seguir fumando y no pasa nada, ¿no? Pero después de 31 años fumando, el programa ahora me está invitando a ver mi adicción al cigarro, ¿no? Y me está poniendo bajo la lupa todo lo que ya en algún momento, claro, durante mis inventarios yo lo ponía, ¿no? Y yo ponía, hasta me desglosé por qué fumaba y bajo qué circunstancias y qué beneficio me traía. Sí, pero no estoy dispuesta a dejarlo, ¿no? Y no quiero y reconozco que no quiero, ¿no? Mi ingobernabilidad me decía, no lo hagas, no, no es necesario, ¿no? Y al día de hoy, después de, llevo, les digo, 48 horas sin fumar, nunca había dejado de fumar, salvo creo que fue como un mes en el que intenté hacerme un procedimiento médico para embarazarme. No fue posible, yo dije, bueno, ya no se pudo, pues ni modo, me fumo otro, ¿no? Y me fumé otro y le seguí y volví otra vez a fumarme nuevamente 10 a 15 cigarros en el día, ¿no? Entonces, imagínense la dimensión, ¿no? De 31 años de vicio a 48 horas sin hacerlo, ¿no? Em, Se me han venido encima muchas cosas. Me he dado cuenta de la gran vulnerabilidad que siento al no tener eh, un pedazo de papel con tabaco frente a mí. eh, y estoy dispuesta a afrontarlo, ¿no? Me siento como cuando se entrega uno a un narcisista, ¿no? Yo digo, lo he defendido tantos años a este que ni me ha querido, ¿no? O sea, que nomás me quiere hacer daño y que me quiere matar, ¿no? ¿Cómo es posible que lo haya defendido tantos años, ¿no? Que haya antepuesto muchas amistades, muchos tiempos valiosos con la gente, mi economía, etcétera, ¿no? Por ¿no? O sea, que ni vale la pena, ¿no? O sea, que ni excede de los 10 centímetros, ¿no? Es una cosita chiquitita por la que he estado dispuesta a hacer tantas cosas, ¿no? Pero sé que el programa me está invitando a hacer una práctica de amor más, ¿no? Para mi propia recuperación, para mi propia liberación, ¿no? Y me doy cuenta que, por supuesto, fue algo que yo comencé a hacer como una defensa para sentirme grande, para creer que ya era lo suficientemente grande para defenderme de un abusador sexual que era mi primo, ¿no? Para creer que ella era lo suficientemente grande para esconderme, ¿no? Para hacer una nube de humo frente a mí y que él ya no siguiera abusando sexualmente de mí, ¿no? Entonces, imagínense un poco la vulnerabilidad que me viene mentalmente, pero sé que Dios es el que está aquí y el que me está mostrando que a través del amor y que a través de servir, a través de regalar esto que estoy diciendo, ¿no? El día de hoy, agradezco que me escuchen, ¿no? Que a través de compartir esto
en ese espacio que yo voy a dejar, en ese espacio va a haber, Dios para llenarme de fortaleza, ¿no? Y yo decía, ¿y qué caso tiene si no soy honesta y no les comparto, ¿no? ¿De qué me sirve que me inviten a compartir en una agrupación un tema si si no estoy dispuesta a seguir trabajando conmigo misma, ¿no? Si no me siento, si no me vulnero, ¿no? Si no me entrego a cada uno de los servicios que se me están regalando, pero no solamente en el servicio a compartir lo que ya trascendí, sino lo que tengo que seguir trabajando y lo que probablemente, y yo espero con la ayuda de Dios, trascender, ¿no? Entonces, creo que este concepto de amar y servir al mismo tiempo es una de las grandes, ¿cómo se dice? Eslabones que tiene el programa para brindarnos, pues la bien llamada recuperación, ¿no? Y bueno, el triángulo de unidad, recuperación y servicio, pues es pues lo más importante para nuestro programa, ¿no? Nuestros programas hermanos de 12 pasos, que en este caso es de codependencia, pero si no fuera por ello, entonces, por supuesto que no tendríamos la posibilidad de poder hermanarnos, ¿no? De corazón y de poder fortalecernos espiritualmente, que finalmente el espíritu es eso, ¿no? La suma de todo lo vivido, de todo lo experimentado, de todo lo que escuchamos, de todo lo que sentimos, de todo lo que conocemos. Así es como está nuestro espíritu, ¿no? Entonces, si he vivido tanta cosa, yo espero que a la altura de estas circunstancias de mi vida, mi espíritu esté a través de los pocos cambios de juicios y actitudes y acciones de mi vida, esté un poco más fortalecido para poder enfrentar esto y no sé qué más me venga a mostrar el programa, ¿no? Pero sé que con la ayuda también de ustedes y con la ayuda de su propia experiencia, esto va a ser pues, un escaloncito más, ¿no? Para abajo, para arriba, no sé, ¿no? Pero va a ser tal vez algo un poquito más para seguir trabajando. No sé cuánto tiempo más me queda, creo que ya estamos en tiempo. Yo agradezco muchísimo, por supuesto que agradezco enormemente que me permitan, ¿no? Poder poner esa lupa a mi propia, como tener esa radiografía, ¿no? De mi propia historia para poder también ponerlo en la mesa y decir, a ver, ¿no? A ver qué estás haciendo contigo misma, qué estás haciendo en tu casa, qué estás haciendo con lo que Dios te está entregando, qué estás haciendo con tu propia vida, tu recuperación, ¿no? ¿Y de qué te sirve estar entrando todos los días a una agrupación? Pues órale, ¿no? Y me pone a la mesa a verlo, ¿no? Para poderlo compartir. Y yo no sé si puede hacer un regalo o no. A veces es un regalo también lo mal que lo hace uno, ¿no? Y espero si lo ven, pues que no lo copien, ¿no? Y si ven algo bueno, pues que se lo lleven y que sea Dios quien lo vaya moldeando en ustedes a través de su propio proceso, ¿no? Entonces, nada, agradezco mucho que me hayan permitido abrir parte de mi corazón y de mi historia. Y pues nada, que tengan muy felices 24 horas. Les envío un enorme abrazo y muchas bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Marla, por todos los regalos que nos estás dejando de el servicio, tanto dentro de un grupo como con la familia, como lo llamas. Es muy importante. A mí también recuerdo que así me han dicho, ¿no? Así llegué al grupo también, no servía café, no lavaba trastes, en casa, pero en el grupo sí. Y bueno, pues algún día vino esa luz que me iluminó a decir, pues esto que estás haciendo aquí lo debes de hacer en casa o lo puedes hacer en casa, porque dicen, ¿no? Que lo que aprendamos en una agrupación se lleva a todas las áreas de nuestra vida. Pues muchas gracias, muchas gracias. Vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas. Y bueno, pues ya, Beto, ¿me haces favor de ir viendo a quién bueno, quién desea hacer una pregunta? Ya saben, levanten su manita para que nos vayamos pasando. Aquí seguimos, gracias. Así es, muchísimas gracias, Lore. Tal vez alguien de los presentes que quisiera hacerle una pregunta a nuestra compañera Marla.
bueno, sobre todo para quienes están integrando a nuestra reunión. Estamos con el tema La mano de amor y servicio para quienes están ingresando a nuestra agrupación. Así que pueden prender su micrófono, levantar su manita virtual o también hacernos una pregunta por medio del, digamos, del chat aquí de Zoom. ¿Alguien que de pronto se anime a compartir? ¿Alguien que tenga alguna pregunta sobre el tema o también quiera a lo mejor algún comentario, algo que nos quiera compartir con el lenguaje del corazón? Tengo, Isabel, ¿te gustaría comentar o preguntarle algo a Marla? Hola, buenas noches. Mi nombre es Isabel. Estaba escuchando muy atentamente. Eh, no sé si es una pregunta directamente. Eh, ¿Puedo compartir? Adelante, por supuesto, Isabel. Gracias. Estaba escuchando y yo tengo una situación en este momento en donde mi hija hace 3 días tuvo una sobreingesta de medicamentos y vino la policía, vino la ambulancia, fuimos a un centro psiquiátrico y yo veo que los médicos y los psicólogos no entienden mucho de codependencia. No es porque yo tendría que abandonarla, pero me dicen que tengo que estar todo el tiempo constantemente atenta y es lo que vengo haciendo desde hace años y es un círculo vicioso. Y lo que yo pensaba lo que compartía la compañera, el miedo al daño que se podría hacer su hijo, y es el miedo que yo tengo a que mi hija se lastime. Y qué maravilla que con la recuperación y el tiempo se puede llegar a revertir ese sentimiento de tener tanto miedo de que el hijo de uno se lastime. Bueno, tengo que aprender mucho. Hace muy poco que vengo a este grupo de codependencia y tengo una codependencia con todo el mundo y con mi hermana que está muy enojada conmigo y con mi hija en este momento porque dice que estoy en una ruedita de codependencia enferma, como si fuese fácil para mí. No sé si me estoy victimizando, pero no es fácil para mí darme cuenta y saber cuál es el lugar que tengo que ocupar hoy. Pero me ayudó muchísimo escuchar a la compañera. Muchas gracias, por dejarme compartir. Muy gentil, Isabel, muchísimas gracias. Tal vez Marla, digamos algo que quieras compartirle a Isabel. Muchas gracias, gracias Isabel por compartirnos tu experiencia. Y bueno, algo que te puedo compartir es que en mi caso, cuando yo veía, ¿no? Que mi hijo era incapaz, ¿no? De poder cuidarse por sí mismo porque por su condición, pues no medía el peligro, no sabía, ¿no? Hasta cuándo, hasta dónde o hasta qué tanto era posible hacer las cosas y mi mente era, no va a poder, no va a poder, no va a poder, ¿no? Y alguna vez mi madrina me dijo, nada más recuerda una cosa, ¿no? Si tú no lo sueltas, él va a seguir sin saberlo, ¿no? Si tú no lo dejas equivocarse y si tú no lo dejas quemarse, él no va a saberlo nunca. Acuérdate que Dios no tiene nietos, todos somos sus hijos, ¿no? Y para mí, la mejor manera de hacerlo fue no enterándome, ¿no?
porque yo quería saber cómo había sido los días, cómo había sido la escuela, qué había hecho, con quién había hablado, si no había hablado, si lo habían rechazado, si no lo habían rechazado, si le habían pegado, si había comido, si no había comido, si llevaba el lunch, si no lo había llevado, o sea, si había roto el cuaderno, no lo había, o sea, yo quería saber santo y seña de todo lo que él había hecho, ¿no? Y me tuve que obligar a soltarlo y me tuve que obligar, no sé si comió, si no comió, pero si él tiene hambre se va a acercar y me va a pedir comida, como pueda, pero me va a pedir comida, ¿no? Yo no sé si juega o no juega con los niños, pero si no me entero, tampoco pasa nada. Yo voy a hacer lo que pueda hacer hasta donde Dios me dé a entender. El resto es el trabajo de Dios, ¿no? Entonces, le pedí muchas veces y le pido todavía discernimiento a Dios para saber hasta dónde, y a veces irnos a lo básico es algo que suena tonto, ¿no? Pero en mi caso yo decía, me tengo que ir a lo básico otra vez, a la oración, a la serenidad. Pues sí, ¿no? Porque lo que me falta es sabiduría para saber hasta dónde puedo actuar con él y hasta dónde no. Entonces, bueno, esto es lo que yo te puedo compartir. Agradezco mucho que nos regales tu experiencia. Un abrazote. Un abrazo, muchas gracias, compañera. Gracias, gracias a ambas. Gracias, Isabel. Bueno, antes de darle el paso a la siguiente mano que está levantada, para quienes obviamente a quienes todavía no se han integrado, obviamente les hacemos la cordial invitación a unirse a nuestro chat de WhatsApp de Renacer en Mí, en donde obviamente vamos a compartir contenido, digamos, de CODA. También hemos de compartir los diferentes horarios de las reuniones, y obviamente pues es obviamente un chat informativo, así que quien desee pues unirse a nuestro chat pues puede hacerlo, y ahí le dejamos el enlace. A continuación tengo la mano levantada de la compañera Selen. Selen, bienvenida. ¿Te gustaría hacerle alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? Bienvenida, puedes prender tu micrófono. Gracias por estar con nosotros, Selen. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Gracias, compañeros, por su servicio y gracias, Marla, por tan bonito tu compartimiento. La verdad es que me identifiqué mucho con él porque tengo mi primera hija, nació con hidrocefalia, bueno, nació con meningocele y eh, eh, empezó a desarrollar la hidrocefalia. Entonces también fue una niña que tuve que cuidar bastante y me identifico mucho por eso en tu compartimiento y de veras yo te agradezco mucho. Y mi pregunta es, Marla, ¿al cuánto tiempo de estar en el grupo, no sé si es de aquí de CODA, pero no sé que no de este grupo, eh, tú encontraste una madrina o cómo identificaste una madrina? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Ellen, por tu pregunta. Eh, Mira, yo en la agrupación en la que yo nací, los padrinos eran algo que teníamos de facto, ¿no? Nosotros lo teníamos que escoger para poder continuar con el proceso. No se podía hacer más que eligiendo a alguien desconocido en el momento. Y sé que Dios no se equivocó porque me puso a una persona eh, indicada, ¿no? Pero al paso del tiempo, pues uno de los requisitos para poder tener un padrino o madrina, pues es que el padrino esté dentro de la agrupación, ¿no? Entonces, mi madrina, al poco tiempo que yo estuve en la agrupación, decidió irse a estudiar psicología y no volver a militar más dentro de las agrupaciones, ¿no? Entonces, con todo el dolor de mi alma, yo tuve que escoger a otra persona, a otra madrina. Y he pasado por varios procesos, yo creo. El primero y con la segunda madrina que tuve fue que empecé a juzgarla, empecé a criticarla, empecé a darme cuenta que ella tenía muchos errores y que se equivocaba mucho y que me pedía dinero y no me lo pagaba, ¿no? Y que, o sea, yo cometí todos los errores que se cometen en las agrupaciones con esta madrina, ¿no? Empezamos a pelear por el servicio y bueno, pasaron miles de cosas, ¿no? Y creo que a través de vivir todas estas cosas enfermas con mi segunda madrina, pude tener una tercera madrina que ha sido con la que yo
aún estoy en proceso con ella, logré desprenderme de la idea de que esa madrina tenía que ser perfecta, desprenderme de la idea de que la madrina no tenía que echarse ni un gas, ¿no? Le quité esa idea de que tenía que tener toda la recuperación a vida y por haber, o que no tenía que equivocarse, ¿no? O que yo quería que me dijera lo que quería escuchar. O sea, a través de todos los errores que cometí con la segunda, la tercera madrina fue y es todavía una persona con muchos defectos, pero la ideal y la que el poder superior tenía para mí, ¿no? Entonces, la elegí porque era una persona que estaba trabajando consigo misma y buscando su recuperación emocional. Creo que ese fue de los requisitos que te piden que te piden en la agrupación, ¿no? El resto, a veces no me gusta, a veces sí me gusta, a veces me pone mal, a veces no me pone mal, ¿no? A veces me da unas súper arrastradas, a veces me da champucito de cariño, pero bueno, todo es parte del proceso y creo que Dios me tenía destinada a esa persona. Espero haberte podido dar respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Selen, por tu pregunta. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, a continuación tengo la mano levantada de la compañera Sara. Sara, bienvenida. ¿Te gustaría hacerle alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario a nuestra invitada especial? Adelante, Sara, bienvenida. Sí, gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sara y estoy recuperándome de la codependencia. Marla, escuché tu compartimiento y pues el abrir mi micrófono es para decirte que eh, cuando estabas compartiendo de tu recuperación y del proceso que ha tenido el poder superior contigo, quiero que sepas que me vino a la mente la madre de Thomas Edison, en la parte que compartiste que pues le etiquetaron a tu hijo, le dijeron, sabe que tantas cosas y prácticamente lléveselo. Y esa parte, uy, me conectó con Thomas Edison, en su mamá, en lo que hizo esta mujer, cómo influyó en su hijo. Y mi poder superior no se equivoca, Marla. Él nos trae a un programa de recuperación de 12 pasos porque tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y tú necesitabas un programa de 12 pasos para saber sobrellevar esta bendición, porque para mí es una bendición grandísima. Son unos seres de luz extraordinarios. Estoy estudiando acerca de esta condición mental, de diferentes condiciones diferentes. Wow, y estoy precisamente, acababa de hacer una tarea acerca de algunas condiciones mentales y dije, wow, o sea, me introduje en esas almas tan preciosas, tan puras, tan honestas y, y tan sinceras, que por la sinceridad que tienen los discriminan, porque no tienen filtros, porque no tienen máscaras. Así que yo te admiro y para eso abrí mi micrófono, para decirte que esa mano de amor en ese servicio tan bonito que te encomendó mi poder superior, que lo sigas realizando, mujer. Eres una mujer virtuosa, porque no cualquiera tenemos esa bendición tan hermosa y sobre todo trabajar en ti misma para que se refleje en tu hijo. Muchas gracias por abrir tu corazón, muchas gracias por abrir este espacio y hacerme reflexionar acerca de cómo yo a veces me quejo y teniendo unos hijos en otras condiciones más eh, diferentes, ¿verdad? Así que gracias, compañera, te mando un abrazo a la distancia y te admiro. Gracias. ¿Algo que quieras Oh, comentar, Marla? perdón, Adelante. y felicidades porque ya tienes 48 horas sin fumar. Síguele adelante, tú puedes, compañera. Felicidades.
Muchas gracias. Ando de un histérico, pero sí se va a poder, yo estoy segura que sí. Bueno, al menos nunca en 31 años había sido 48 horas voluntarias, ¿no? Y fíjense que ahorita lo que compartías, gracias, gracias por tu compartir, gracias por el regalo de tu mirada, porque si lo ves en mí, pues está en ti. Ayer justamente te compartía a una compañera porque ahora resulta, mi hijo ya tiene 17 años, ha tenido muchísima recuperación física, emocional, ya pues mi hijo ya habla, ya camina, ahora hace paratletismo, ya pues es muy distinta, ¿no? Su condición ha tenido mucha recuperación, mucha rehabilitación, no recuperación, ¿no? Ha tenido mucha rehabilitación física, y ahora ya hasta TikToker es, ¿no? Y entonces ayer le grabé un video diciéndole que iba a dejar de fumar, ¿no? Y entonces me aplicó el programa mi padrino, ¿no? Me dijo, pues no, mamá. Le dije, hijo, voy a tomar la decisión, una decisión muy valiente de dejar de fumar, ¿no? Y me dijo, mamá, ese es un problema tuyo, no mío, ¿no? Cero codependiente. Hermoso. Y si tú quieres dejar de fumar, pues adelante, tú puedes, ¿no? Busca los 12 pasos. Y le dije, ¿y a quién le pido ayuda? ¿A quién le puedo platicar? No, pues no sé, a mí no me lo platiques, es una decisión tuya, ¿no? Hazlo tú, hazlo por ti. Entonces, mi padrino Renato, se llama Renato, mi hijo, mi padrino Renato me puso un estate quieto, ¿no? Y sí, lo compartí en TikTok y me encanta, ¿no? Porque ahora la mirada que tengo hacia mi hijo es una mirada que me llena de alegría. He aprendido a disfrutar de su existencia, a no padecer ninguna de las situaciones y a no compararme con ninguna persona, ¿no? A no tener expectativas y a pensar si ocurre que hoy yo lo tengo en mi vida hasta el día de hoy o mañana, con eso es más que suficiente. Pásame el TikTok, ay, se llama Marla y Renato, por si lo quieren ver ahí está Marla y Renato el TikTok. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias tanto a Sara y también a Marla por esa respuesta muy llena de lenguaje del corazón. ¿Alguien más? Miren que qué bonito es sobre todo digamos, el compartir. Yo creo que este compartir de esta noche es muy, muy, muy lleno del corazón de Dios, del corazón de la espiritualidad. Así que alguien más que se anime, todavía tenemos algunos minutos para hacerle alguna pregunta, algo que quisieran ustedes saber, tal vez algo más digamos, de este tema de la mano de amor y servicio, alguna pregunta que les llamó la atención o algo que les llamó la atención acerca de lo que compartió la compañera Marla. Pueden prender su micrófono o levantar su manita virtual, prender su micrófono. También pueden pasarnos su pregunta en el chat de Zoom. ¿Alguien más, compañeros? Voy a esperar unos segundos. María, O caso. Adelante, María, bienvenida. Claro que sí, adelante, bienvenida. Gracias, muchas gracias por su servicio, compañeros. Mi nombre es María. Yo, por gracia de Dios, entré a esta reunión. Yo antes hacía la unidad aquí con ustedes, pero ya hace mucho no entraba. Pero me dio mucho gusto escuchar a Marla, escuchar su compartir y pues nada más quería agradecerle por abrir su corazón y decirle que la admiro mucho también, eh, porque de verdad que Dios escoge a las personas, ¿no? Muy bien. Hace las cosas, hace maravillas. Porque yo siento que yo, yo no me veo siendo mamá de un niño con tantas necesidades especiales, mas sin embargo, Dios me dio a mí también una madrina, una madrinita. Me gustó mucho eso que dijiste, Marla, porque de verdad que los hijos son, para mí ha sido mi maestra, mi hija, ¿verdad? Yo llegué a los programas de 12 pasos por la adicción de mi hija
Y después mi madrina me canalizó aquí a codependientes, ¿verdad? Y me ha gustado mucho. Ayer compartía que cuando yo entré a mi primera reunión de codependientes, con el primer compartir que yo escuché, dije, de aquí soy, ¿verdad? Pero bueno, yo llegué a ese programa por mi hija, según yo, el problema era mi hija. No, ya estando en el programa me di cuenta que no, que yo era una persona enferma también, ¿verdad? Y mi hija me ha ayudado a trascender tantas cosas, compañeras, tantas cosas que de verdad que es el mejor regalo que Dios me dio. Nunca pensé que yo pudiera agradecer la adicción de mi hija porque fue la que me hizo derrotarme después de muchos años de sufrimiento, de dolor emocional, de resistirme a buscar ayuda, aunque tenía un dolor enorme, ¿verdad? Un dolor, hagan de cuenta que mi ser sangraba por dentro por lo que yo vivía, ¿verdad? Pero la adicción fue la que me hizo derrotarme y pues qué bendición, ¿no? Que esos seres divinos que son nuestros hijos son los que nos enseñan, son los elegidos, en mi caso, a mi hija para ayudarme a mí a trascender tantas cosas. Y pues te felicito, Marla, de verdad que mi admiración y mi respeto para ti. Muchas gracias por abrir tu corazón y compartirte con nosotros. Y también felicidades, felicidades por esas 48 horas que llevas. Yo sé lo que es la obsesión, yo sé lo que es la obsesión, la compulsión y no es fácil. Entonces, sigue adelante, tú puedes y pues felicidades. Un abrazo para ti, para tu hijo. Ya se me olvidó el nombre, fíjate, lo acabo de escuchar, pero Renato. feliz. ¿Renato? Sí. Ah, felicidades. Sí, un abrazo para él, para ti, pues a todos compañeros, muchas gracias por su servicio, por escucharme, por permitirme compartir y que tengan una feliz noche. Gracias. Muchísimas gracias, María. Adelante, Marla. Sí, gracias. Buenas noches. Mi nombre es Marta y aquí hablando con codependientes y neuróticas. Pues agradecerle a Marla este tema de la mano de amor y servicio. Lo diste muy bien, Marla, y te lo agradezco. Yo quisiera también compartir un poco sobre cuando yo di mi servicio así en los fines de semana, cada 3 meses, en cuarto y quinto paso. Y tú comentaste algo que a mí me llamó la atención y me pasaba, porque por eso me llamó la atención. En el cuarto y quinto paso, los fines de semana, yo era muy servicial. Todos, ¿verdad? Todos los padrinos, todas las personas que estábamos ahí éramos muy serviciales, pero yo no podía hacer lo mismo con mi mamá. O sea, algo, o sea, no sé qué es en ese cuarto y quinto paso, en esas experiencias, Dios se manifiesta enormemente, ¿verdad? Porque así como tú dices, el llorar, el gozo del llorar, es el llorar de una alegría que no te cabe ni en la mente, ni en el corazón, ni en tu ser. O sea, no sabes cómo expresarla más que llorando, pero llorando así con sollozos. Entonces, este es algo maravilloso cuando Dios se manifiesta de esa manera. Entonces, yo te agradezco, Marla, y agradezco al Grupo Renacer por estas pláticas que nos dan. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti, gracias Marta por regalarnos también tu experiencia. La verdad es que es maravilloso poder ver nacer con nuevos corazones, como dice en el versículo de la Biblia, ¿no? Quitarles el corazón de piedra y darles un corazón de carne y ver latir a ese corazón de carne de un compañero, hermano que ni conoces, pero que sabes que está feliz, eso es indudablemente maravilloso, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, algo más, bueno, alguien más que desee hacerle alguna pregunta, algún comentario, tal vez algún mensaje de agradecimiento a Marla, tal vez alguien de los presentes lo puede hacer en este momento, tal vez alguien más. Yo, Beto, aprovecho pues de una vez Adelante, el Lorena. espacio. Gracias.
Pues muchas gracias, Marla, muchas gracias. Fíjate que ahorita escuchando todavía lo que se comparte en esta sección de preguntas y respuestas, estaba yo recordando mi etapa. Yo tuve un hermano cuadrapléjico de 19 años y la verdad es que yo llego a Coda porque estaba harta, ¿eh? O sea, estaba harta, sinceramente, estaba cansada, porque él era un hombre adulto que pues ahora sí que el cuerpo ya no funcionó por un accidente, pero su cabecita sí, y pues ahora sí que nacimos en una familia de codependientes y pues a veces ya, entre primero yo quererlo rescatar porque pues no visualicé, ¿verdad? Que no sabía, obviamente no había una experiencia donde esto no iba a ser de 3 días. Bueno, cuando él se accidenta, nos dicen que solamente, bueno, que no iba a pasar la noche, ¿no? Así de ese tamaño. Y después, la gente que a los días lo operó, igual dice que es muy difícil que vaya a vivir, que siempre va a estar pegado a un respirador. Entonces, como que esa de irme como gorda en tobogán y quererle dar y proteger y así, pues era así como a un corto plazo. Y pues no, Dios tenía preparado otro plan y este hombrecito vivió 19 años en esa condición. Y la verdad es que yo ahorita pensaba, bueno, ¿y por qué terminaste así? La verdad ya se me había olvidado. Ya se me había olvidado que en ese tiempo la verdad es que yo no tenía contacto con un poder superior y la verdad lo hacía por mi chingonería, o sea, que yo era la que proveía, yo era la que forjaba, ¿no? Entonces, ahorita que estaba escuchando, dije, no, pues es que esta fue la gran, ahora sí que la gran falla, ¿no? Que yo no tenía un poder superior y pues al creer que de mí dependía, pues terminé súper fastidiada, pero bueno, ahorita a través de estarlos escuchando, ahora sí que a tiempo y compartimiento Sergio, y lo que comparten las sus compañeras, dije, ah, no, pues sí, eso ya se me había olvidado, que con Dios todo se puede y pues sin Él, la verdad termina siempre uno flaqueando y ahí dando tumbos de aquí para allá. Muchísimas gracias por todo lo que nos regalaste. Gracias, Beto. Adelante, Marla, ¿quieres comentar algo? Y no, y también lo que antes también estaba compartiendo María. Adelante, Marla. Ah, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias y gracias por esa conexión, porque definitivamente, pues cuando se manifiesta el lenguaje del corazón, sé que es Dios el que nos está hablando a cada uno de nosotros, ¿no? Y a veces también a través del compartir de otros es cuando uno, pues cuando uno se da cuenta también, ¿no? Yo los escucho y digo, es que, pues definitivamente no, Dios sabía o Dios sabe, quiénes somos y qué tan capaces somos, ¿no? De darnos sin perdernos a nosotros mismos. Entonces, nada, gracias por tu mensaje y gracias por compartirnos tu experiencia. Un abrazote. Muchísimas gracias, Marla. Bueno, yo en lo particular, yo tengo digamos, una pregunta. No, obviamente tu compartir fue muy práctico, muy lleno, obviamente, con la experiencia, digamos, también de tu hijo. ¿Sabes lo que me llamó la atención de lo que, digamos, de tu mensaje? O sea, ¿hasta qué punto, mira, en tu proceso, en todo lo que te ha pasado digamos, con tu hijo, a lo mejor tal vez yo me imagino que enfrentaste muchas situaciones de rechazo y de alguna manera, digamos, en tu experiencia, o sea, qué tan nociva, o sea, o qué tan perjudicial puede ser la victimización o la autocomiseración en este tipo digamos, en este tipo de situaciones que en esta noche tú nos compartiste, Marla? Esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Beto, por tu pregunta. La verdad es que sí, pues es lo que les decía en algún momento, ¿no? Eh, Creer en mis propios argumentos y convencerme a mí misma de que era una víctima, era algo que prevaleció por mucho tiempo durante la práctica de la enfermedad, ¿no? Y aún tengo que combatir con ella, no es algo que se haya ido, ¿no? Pero es como creerle a una persona mentirosa que está a un lado tuyo, que
así como en el salón de clases, ¿no? Me gusta mucho ponerle como imaginación a la enfermedad y es como cuando alguien, no sé, el maestro te dice no, ¿no? Y el resto de los alumnos o compañeros le hacen, "Shh, le dijo que no, ¿no?" Siento que así es la enfermedad. Muchas veces cuando viví las situaciones de, pues incluso de que les digo, Renato ahorita lleva 9 escuelas, de todas lo han corrido, ¿no? Este, pues nunca realmente ha sostenido una amistad, ¿no? Tuvimos que dejar de, obviamente, de visitar a muchas personas, a muchos lugares no nos invitaron, vi fotografías de piñatas y de eventos familiares y de lugares donde nunca fuimos requeridos, mi propio papá, ¿no? Llegaba a comprar paletas para mis sobrinos, o sea, para sus nietos, y compraba 2 paletas y le entregaba una a cada uno de sus nietos y a mi hijo no le daba, ¿no? Y a mi hijo le decía, quítese de aquí, váyase para allá a la chingada, ¿no? Y la frase de mi hijo que repetía, de que su abuelo le decía era, aquí no, vete, ¿no? Muchas veces me fui llorando de casa de mis papás diciendo, no voy a regresar, ya no voy a regresar. Si mi papá le hace esto a mi hijo, ¿no? Sacaba el cinturón y le daba cintarazo, lo empujaba, lo corría, este, muchas situaciones, ¿no? Muy desagradables, muy dolorosas, en las que yo decía, solamente quedamos mi hijo y yo en el mundo, ¿no? Y yo voy a luchar por mi hijo y todo el mundo, toda la vida es adversa y si así va a ser, yo voy a luchar por que seamos felices, ¿no? Así muy telenovelesco, ¿no? Pero no me daba cuenta realmente eh, de los mensajes enfermos que yo me estaba diciendo a mí misma y de la manera en la que realmente estaba obrando el mundo dándome respuesta, ¿no? Creo que, no sé, si alguien, digo, finalmente son creencias, ¿no? Pero es como si tú dices algo, el universo te va a responder. Entonces, si uno está convencido de que es víctima, todo va a obrar para darme la respuesta de que efectivamente todo es adverso y soy una víctima, ¿no? Entonces creo que el programa me ha invitado a cambiarme ese chip, a quitarme el chip de víctima, porque es muy fácil convencerme, ¿no? Es muy fácil caer en la autoconmiseración y empezar a creer que el mundo es así de adverso, ¿no? Si en este momento de mi vida yo les pusiera un mensaje y les dijera, pobrecita de mí, ¿no? Soy una mujer que vive una relación de 18 años en el closet porque soy una persona homosexual de closet, ¿no? Con un hijo adoptivo con discapacidad que está pasando por situaciones muy difíciles porque está viviendo una adolescencia tardía. Vivo lejos de mi familia, ¿no? Con un padre alcohólico, adicto, una madre codependiente, ¿no? Este, con un problema de adicción fuertísimo a la comida y al cigarro, ¿no? Claro que yo me iría para abajo, ¿no? Porque entonces el discurso que me estoy dando es un discurso negativo, es un discurso que no me aporta nada, que al contrario, en lugar de hacerme ver que tengo la posibilidad de recuperarme, me manda al caño, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante qué tipo de mensajes escucho, qué tipo de mensajes a qué tipo de mensajes, con qué tipo de mensajes me engancho y a qué parte de mi enfermedad le hago caso, ¿no? Me gustó mucho aprenderme casi de memoria los síntomas de la codependencia, porque cada vez que lo estoy sintiendo, me doy cuenta que me está hablando la enfermedad y no está obrando mi sano juicio, ¿no? O sea, no sé, decir mensajes ocultos, decir, no, dice, pensar, sentirse responsable de los pensamientos, sentimientos, necesidades, acciones de otra persona, sí, ¿no? Ah, bueno, no es solo sí, es cada vez que yo me siento culpable por un pensamiento, sentimiento, acción de otra persona, entonces está obrando mi enfermedad. Entonces me tengo que recordar que no soy yo
es la enfermedad y que el yo que yo quiero que Dios moldee es el Dios que yo quiero vivir, ¿no? No la enfermedad, no la quiero practicar. Entonces me aprendí casi de memoria los síntomas de la codependencia y los síntomas de la neurosis para recordarme cuándo está obrando mi enfermedad. Y uno de los síntomas de la neurosis es, ¿le gusta conmiserarse? ¿No? Pues sí, cuando empiezo ahí es cuando está obrando la enfermedad. Espero haberte dado respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, me encantaron la parte última que manifestaste tu respuesta y obviamente muestra una realidad. Tengo la mano levantada de Olivia. Olivia, bienvenida. ¿Te gustaría hacerle alguna pregunta, algún comentario a Marla? Adelante. Olivia, ¿puedes prender tu micrófono, Olivia? ¿Tienes alguna pregunta para Marla? Bueno, Gracias. Sí, adelante, bueno, adelante, Olivia. Sí, perdón, adelante, Olivia. ¿ya me escuchan? Claro que sí. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, agradezco mi poder. Ya no se escucha. ¿Ya me escuchan? Sí, a veces. A ver, adelante, Olivia. Sí. Les decía eh, la- que me identifiqué muchísimo con la participación de Mar. ¿Me recuerdan el nombre de la conferencista? Marla. Marla, perdón. Es que yo tuve un hijo en la misma situación con déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Entonces me identifiqué muchísimo con ella en el tema pues de las escuelas. Mi hijo pasó 7 primarias para terminar la primaria, tres escuelas para la secundaria, y pues igual hubo mucha agresión, muchos golpes, insultos, malos tratos. Desafortunadamente yo llego a las agrupaciones pues cuando ya él está grande y ya empezó a beber. Gracias a él es que yo empiezo a buscar agrupaciones y me ha llenado mucho de culpa por no haber llegado antes, por los golpes, por los insultos, por todo lo que pasó. Y me gustaría pues que me pudiera compartir un poquito acerca de la culpa. Muchas gracias. Gracias, Olivia. Adelante, Marla. Muchas gracias. Bueno, creo que hay algo que el programa nos dice siempre, que ese es como de el primer kit, ¿no? Que nos regala el programa, que nos dice que la culpa solo nos señala o nos tenemos que recordar a través de la culpa que hicimos lo mejor que pudimos hacer en el momento en el que lo estábamos haciendo, ¿no? Que nunca realmente hicimos nada con el afán de dañar a la persona, ¿no? Y, y eso a mí me dio mucha paz, porque ciertamente en cada situación en la que yo llegaba a sentir culpa y me iba detrás a seguir buscando las razones, me encontraba con el amor. Siempre, en todos los actos que yo hice, a pesar de que eran situaciones que me llegaron a provocar la sensación de culpa, siempre encontré el amor. A lo mejor estaba el miedo, por ejemplo, pero detrás siempre estaba el amor. Entonces, eh, yo me acuerdo algunas dinámicas que me ponía mi madrina y eran precisamente no de cerrar los ojos y decirme, ¿por qué te sientes culpable cuando ignoraste a tu hijo porque cuando estaba botando la pelota y tú lo ignoraste, ¿no? Y entonces cierro los ojos y me voy a la situación y me recuerdo, pues sí, no lo vi porque yo estaba distraída, ¿no? Pensando en tal o cual cosa, ¿no? Pero detrás de eso Claro. estaba un profundo miedo a verlo equivocarse, ¿no? Y verlo equivocarse es una necesidad que yo quiero de verlo triunfar. Entonces era como irme a la cadenita, la cadenita, la cadenita, hasta que lograra detrás de esa acción que me generaba culpa, encontrar el verdadero motivo y siempre fue el amor. Entonces,
también hay otra parte, ¿no? De la literatura de Alcohólicos Anónimos, que no es la de Coda, pero que me dice, y obviamente que Coda también lo tiene como un poquito más disfrazadito, ¿no? Pero en alguna parte de la literatura de AA dice que la culpa es egoísmo al revés. Y en el cuarto y quinto paso también lo dice, ¿no? Que la culpa es egoísmo al revés. Me costó mucho tiempo entender de qué se trataba esto, ¿no? Pero en algún momento cuando lo estaba sintiendo, lo pude ver en otro, porque como siempre, buena codependiente, ¿verdad? Me es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Pero lo voy a compartir por si te sirve un poco la experiencia. Tuve un accidente automovilístico, un tráiler me aventó en la carretera y mi hijo sufrió múltiples fracturas en la cara, en la órbita de los ojos, detrás de la nariz, en la encía, y bueno, un desastre, ¿no? Y yo estaba muy nerviosa, iba en la ambulancia en la carretera y yo necesitaba llamarle a mi pareja para decirle que había ocurrido el accidente, que nos habíamos volteado y bla, ¿no? Me equivoqué porque mi mamá se llama María, mi pareja se llama Mayola, entonces pues nomás empezaban con Ma, ¿no? Yo tecleé Ma y marqué y pues era mi mamá. Entonces le marco a mi mamá, yo no se lo quería decir a ella, pero yo estaba ya con el teléfono toda turbada y le dije, tuvimos un accidente en la carretera, vengo aquí en la ambulancia, todo está bien, Renato, mi hijo, tuvo tal y tal y tal, ¿no? Trae esto, trae lo otro, no para el sangrado, no sé qué, bla, ¿no? Pero estamos bien, ya vamos en camino al hospital y mi mamá, de pronto oigo el llanto de mi mamá, pero señor llanto, ¿no? Así, ¡ah! Nada más alcancé a escuchar el resuello. No, 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 ¿cómo puede ser? Mi mamá acababa de tener una caída y al parecer tenía las piernas, los dos empeines fracturados y yo iba en la carretera a ver a mi mamá para cuidarla. Entonces, mi mamá me dice, no, 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 hija, no, no, fue mi culpa, ¿no? Por mi culpa se voltearon, ¿no? Y yo, ¿qué? No lo puedo creer, ¿no? Como, ¿por qué iba a ser culpa tuya, mamá? ¿No? Y mi mamá, no, 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 no te dije, mija, que no te vinieras, ¿no? Que te esperaras. Entonces, y yo decía, pero ¿cómo? Porque es mi culpa, hija, es mi culpa. No, no me podía decir otra cosa más que pensaba, es mi culpa, ¿no? Y entonces yo decía, mi mamá se cree Dios, ¿no? Porque ni que fuera Dios para que todo ocurriera, y además en contra, ¿no? O sea, es un Dios furioso y agresivo y iracundo, ¿no? Porque no es un Dios de amor, ¿no? Entonces Dios decía, ¿cómo? No, entonces, mamá, no te preocupes, está todo bien y le colgué. Le volví a marcar, me volví a marcar, ¿cómo van? Ay, no, amiga, pero es que fue mi culpa. Y yo hasta que me hartó y le dije, mamá, no eres Dios, tranquilízate, ¿no? Pero cada vez que yo siento culpa, me acuerdo de esa situación con mi mamá y me digo a mí misma, es egoísmo al revés, porque yo pienso que el mundo gira alrededor mío y que yo soy capaz hasta de voltear carros en la carretera. Por supuesto que no, ¿no? Pero generalmente sí, cuando me doy cuenta que siento culpa, me doy cuenta que estoy enfocando mal la lamparita y la estoy poniendo me estoy poniendo en el lugar principal y no estoy así, ¿no? Y bueno, esto es lo que, no sé si te di respuesta. Me dicen que no se escucha, perdón. Sí, Dice ya. yo escuché muy bien. Muchísimas Perdón. gracias. No, sí dice, ya no te estoy escuchando, estoy viendo escuchando a Renato. Ay, ocurrente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Marla, por esa respuesta. Gracias también, Olivia. Bueno, y gracias también a todos. Gracias, compañeros, por esta reunión. De verdad que maravilloso. Y yo creo que nos quedaríamos, yo creo que hasta más tiempo para haciéndole preguntas. Y yo creo que Marla también, con ese gran corazón generoso que tiene. Gracias, Marla. Esperamos que no sea ni la primera ni la última que estás aquí con nosotros. Esperamos que puedas volvernos a acompañar realmente y que, no, de verdad, gracias por transmitirnos esto, sobre todo el amor, transmitirnos el lenguaje del corazón. Y por eso estamos muy contentos y sobre todo gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos y bueno, quien lo desee, pues, digamos, quien lo desee, pues puede darle un aplauso o también puede enviar su emoji, su corazón, eh, pues sobre todo agradeciéndole a Marla por este Gracias, gusto Marla, compartir. gracias. Muchísimas gracias.
Y estoy escuchando a Renato en el TikTok, por eso ya no te puse atención. Ah, mira, qué Muchas maravilloso. gracias. Gracias. Qué bonito. Gracias. Muchas gracias. Rapidito, Marla, tal vez algún mensaje final, tal vez unos 30 segundos de un mensaje final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias pues, por regalarme este tema. Gracias por permitirme pues, seguir trabajando en mi recuperación a través de este servicio, porque como dicen los alcohólicos, ¿no? Le regala más el que le está sirviendo al que quiere dejar de beber que al revés, ¿no? Yo me acuerdo haberlo escuchado y decía, gracias a que yo estoy aquí contigo, pues yo no bebo, ¿no? Yo no estoy bebiendo. Yo me estoy sirviendo más de ti que tú de mí y creo que en este momento les podría decir lo mismo, ¿no? Yo me estoy sirviendo más de ustedes que ustedes de mí. Y hay algo que a mí me gusta mucho recordar, que es cuando se terminan las reuniones y que de manera presencial, y acá me gusta siempre imaginarlo en la virtualidad, que nos ponemos de pie y nos tomamos de las manos y nos decimos, ¿no? Que reconozco que fui responsable con mi proceso de recuperación, con mi sanación emocional, con mi fortaleza espiritual, con mi búsqueda de la felicidad y le tomo le tomo de la mano a ese compañero, ¿no? Y al extender esa mano siento el calor y la fraternidad y la certeza de que no estoy sola y que en este camino siempre voy a tener a un compañero que ni ahora, a través de la virtualidad, ni siquiera sé dónde vive, ni siquiera sé dónde está, ni siquiera sé cuál fue la conexión que se hizo para que Dios nos pusiera en este momento, pero siento que se puede estrechar esa mano de amar y servir, ¿no? Para poder encontrar la felicidad. Entonces, me gustó mucho el tema y agradezco mucho que me lo hayan regalado. Un abrazote, gracias por la invitación y cuando gusten, pues estoy para servirles. Un abrazote. Muy felices contigo, Marla. Muchísimas gracias. Alguien, digamos, de los compañeros que se encuentran aquí presentes, tal vez que nos acompañen el día de hoy, tal vez vienen por primera vez. De pronto que nos acompañen el día de hoy aquí en el grupo Coda Renacer en mí, tal vez alguien que nos acompañe por primera vez y que sobre todo se llevó esta bendición, sobre todo de escuchar a Marla y sobre todo por esta hermosa reunión de esta noche. Tal vez alguien que nos acompañe por primera vez puede prender su micrófono, puede ponernos en el chat de Zoom o puede levantar su manita virtual. Espero unos segundos o caso contrario, bueno, darles la bienvenida y sobre todo bendecidos, complacidos, agradecidos por sobre todo por esta reunión, por este compartimento. Así que, compañeros, nada más, solo me quiero nomás decirles que para la próxima semana también tendremos un invitado especial, así que un invitado especial sorpresa con un tema muy importante para la próxima semana. Si tengo entendido que es para el próximo día martes, así que en el transcurso de las reuniones ya les iremos informando de de quién se trata y de qué se trata el tema. Bueno, compañeros, vamos ya a finalizar nuestra reunión, compañeros, recordándoles sobre todo lo que, digamos, también recordarles, compañeros, rápidamente una séptima tradición. Todo grupo de CODA debe mantenerse completamente a sí mismo con sus propias contribuciones y los aportes recibidos serán utilizados para cubrir los gastos del grupo, la literatura y para apoyar a la comunidad de CODA. Como ustedes pueden ver, compañeros, están ahí obviamente las diferentes cuentas a través de PayPal, a través de Santander, a través de Zelle, a cargo de nuestras compañeras Laura y Sara. Así que muchísimas gracias y sobre todo gracias a estas, digamos, sobre todo estas generosas contribuciones, nos permite seguir funcionando, obviamente nos permite seguirnos reuniendo todos los días, digamos, en diferentes horarios, aquí en el grupo CODA Renacer en mí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a quienes nos pudieron